Bueno, y algo que hemos hablado mucho es cómo no puede quedar ninguna pieza de la sociedad que articule, construya, trabaje en función de este futuro colectivo que anhelamos las personas, que es un futuro donde todos somos parte, un futuro donde hay posibilidades. Y aquí el rol de la empresa, el rol del sector privado es uno que cada vez tenemos más claro, que es crítico para el desarrollo, por supuesto, pero también para lo que subyace a los distintos beneficios de la cohesión social, que es cómo hacemos que estas piezas que son tan estructurales realmente colaboren en el tejido social y no terminen siendo algo que lo desarticule. Y para esta conversación tan interesante veníamos hace rato empollando la posibilidad de tener aquí a Karen Tal, presidenta de ICARE, que ya está cerrando su ciclo, pero siempre es importante tenerte. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Paloma. Estoy contenta de estar acá. La pregunta es bien amplia y es bien profunda, pero probablemente ICARE es una de las instituciones que más clara la tiene, y es cuál es el rol del sector privado en la construcción de la cohesión social. Me encantaría saber cuál es tu opinión en ese sentido. A ver, primero me gustaría decirte, para que se entienda un poco lo que quiero decir, desde dónde hablo. Yo estoy terminando mi presidencia ICARE, efectivamente, después de 2 años. Primero soy psicóloga, que creo que es un detalle importante. También he trabajado toda mi vida en CADEM. El otro día calculaba, debo haber entre moderado y asistido a 5.000 focus. Y eso significa que he escuchado a muchísima gente. Y escuchar a muchísima gente significa entender que las perspectivas de la realidad son múltiples, que cada uno ve la vida de una manera distinta y que nadie tiene la verdad absoluta. Un gran atributo para entrar a ICARE, digamos, tremendo. porque tal vez no todos tenemos esa claridad. Tremendo. Entonces, como he escuchado a mucha gente, he escuchado a mucha gente también desde el estallido social en adelante, porque en CADEM hemos seguido el proceso social y hemos ido haciendo focus durante todos estos 5 años. Bueno, hay muchas visiones de lo que ha pasado que son diferentes, y vivimos en una sociedad que es diversa y somos humanos y tenemos visiones distintas, y eso es algo a lo que yo me he dedicado, a escuchar. Y luego entonces llego a ICARE como presidenta. Yo estaba en ICARE hace muchos años ya. ICARE es un espacio de encuentro del sector privado, del mundo empresarial, que lo que busca es empujar la excelencia empresarial y también un mejor Chile para que la empresa pueda desplegar todo su aporte para hacer un mejor país. Y en ICARE me ha tocado, además de interactuar con el mundo empresarial, cosa que he hecho toda mi vida también desde CADEM, desde mi oficio, me ha tocado también interactuar mucho con el mundo empresarial, pero agregar una nueva experiencia que no había tenido nunca, que es el contacto con el presidente, con expresidentes de Chile. Conocí al presidente Piñera, al presidente Bachelet, a los ministros, a los parlamentarios, que también son una visión distinta, la política, que yo no la había conocido tan de cerca. Y ICARE lo que hace entonces es generar un encuentro entre todos estos mundos, del sector privado, pero con los otros mundos, con la sociedad civil, con la política también. Entonces, a mí me parece que lo que hace ICARE ahí es un tremendo aporte en un Chile muy desconfiado, donde nadie confía en nadie, y además que se ha vuelto cada vez más individualista. La gente, después de 2 procesos constitucionales fallidos, ¿qué es lo que es un proceso constitucional? Es hagamos entre todos la casa de todos, pero cuando ya fracasas una vez, haciéndolo entre todos, cuando no importa, vamos por otro. Y volvemos a fracasar de nuevo, entre todos. Entonces la gente lo que ha tendido, creo yo, es a decir, bueno, ¿sabéis qué? Cada uno se la arregla como puede. Entonces tenemos una sociedad que es individualista, que es muy desconfiada. Entonces creo que el poder tener un espacio donde se hace diálogo y se construyen confianzas tiene un valor fundamental. Ahora ICARE también tuvo, a la luz de la ciudadanía, un giro en una conversación, un punto de encuentro para empresarios, en un punto de encuentro donde los empresarios se conectan con la sociedad. El periodo en el que tú has estado a cargo, eso se ha notado mucho. Y me encantaría saber de qué modo esa transformación, esa evolución también está respondiendo
a este tiempo en el que estamos, que parece que estamos anhelando volver a tener ciertos A ver, encuentros. Icare no cambia conmigo ni nada. Icare siempre ha sido un punto de encuentro, no solamente del mundo empresarial, sino también con la sociedad. Lo que pasa es que yo creo que a partir del 2019 en adelante, El llamado fue muy evidente. claro, el llamado al mundo empresarial, porque lo que hubo en el 2019 fue una crítica a la élite, que fue muy potente en ese minuto, donde la élite era la política, éramos los empresarios, éramos todos los que están en la toma de decisiones. Entonces, creo que en ese minuto el llamado al mundo empresarial fue muy evidente. Y había que responder. Y había que responder, por lo tanto, Icare modificó su agenda rápidamente y creo que se hizo más conectado. ¿Por qué la sociedad lo estaba exigiendo así en ese minuto? Yo siempre me río porque Manuel Vargas, quien fue nuestro director ejecutivo por 50 años y gran sabiduría, me acuerdo que se reía porque decía, de veras que Icare también despertó. Chile despertó, Icare también. Y claro, yo creo que Icare despertó, el mundo empresarial también despertó. Y se hizo más necesario el diálogo con todos. Ahora, ¿cómo se ha ido modificando la concepción que tienen del encuentro desde el mundo empresarial? Y aquí me encantaría, porque Icare colabora, contribuye y dialoga con otros organizaciones, gremios específicamente, convoca a esos sectores y por lo tanto ocurren muchas conversaciones al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que ese encuentro, la concepción del encuentro ha ido evolucionando? Uy, yo creo que es ambicioso que yo diga cómo ha ido evolucionando el encuentro. Yo puedo quizás referirme a lo que yo he aprendido Por sobre el supuesto. encuentro, que quizás es más fácil para mí. Yo una cosa que he ido aprendiendo del encuentro, Icare hace muchas actividades públicas y hace muchas actividades privadas. Y una conclusión a la que yo he llegado es que no se puede pretender hacer un buen diálogo cuando es solo público. Yo creo que la privacidad es muy importante. Yo creo que poder dialogar en privado, lo que no significa que uno tenga que hablar de cosas que están escondidas y que no se podrían decir en público. Como intimidades, como construir Eso. Confianza en la cercanía. No puedes construir confianza con un TikTok, o sea, cuando le estás hablando a las redes sociales, al público. Y creo que esto es especialmente importante en las personas que están más expuestas, en los líderes empresariales, los líderes gremiales y también en los políticos. Porque si todo el rato le estás hablando a alguien que potencialmente te va a criticar, en el caso de la política va a dejar de votar por ti, es muy difícil dialogar de verdad. Dialogar significa mirarse a los ojos y mirar al otro, entender al otro. Pero yo creo que es muy difícil hacer eso si no es en un ambiente más íntimo. Y lamentablemente creo que la famosa cocina, entre comillas, se ha transformado en algo negativo, cuando yo creo que el poder dialogar, pensar en el largo plazo, a veces cuando uno negocia, cuando uno dialoga, uno necesariamente tiene que sacrificar cosas para poder llegar a un acuerdo con otra persona que piensa distinto. Como decía, tenemos visiones muy distintas. Y a veces significa sacrificar el corto plazo para poder hacer algo mejor en el largo plazo. Y eso es muy difícil cuando estás todo el rato expuesto. Entonces yo creo que un primer aprendizaje para mí es que se necesita Intimidad. intimidad, se necesita diálogo público, pero también diálogo privado. Me encantaría avanzar un poco sobre... yo creo que a mucha gente le ha llamado mucho la atención tu tono y tu manera de ser presidenta de Icare. También diría yo, generosidad o amabilidad con la que has tratado al gobierno, en muchos casos, particularmente al presidente de la República. Y me encantaría saber cuáles son tus reflexiones en torno a eso, Sí. a la amabilidad, a la compasión, a ser amoroso con alguien, aunque ese alguien sea tan distinto, porque está tan poco de moda, ¿no? Sí, mira, te voy a decir dos cosas al respecto. Ayer leía, porque hice un posteo sobre como mi última reunión de directorio, y leí los comentarios, los leo uno a uno, converso con la gente, me gusta. Y la gente justamente, una cosa que me reconoce es que yo siempre he tenido un tono muy amable, con todos, con las personas que pienso distinto. Y probablemente el presidente Boric y yo pensamos distinto en la mayoría de las cosas, pero yo siempre voy a mantener mi tono de mucho respeto, primero porque es el presidente de la República, haya votado yo por él o no, y segundo porque es una persona, y yo a todas las personas, sobre todo si las invito a mi casa, las voy a tratar bien, eso primero. Pero fíjate que no es solamente que yo soy amable, yo creo que también una cosa que
que reflexioné porque me la dijeron muchas y creo que es cierta, es que yo soy amable, pero soy muy clara en las cosas que digo. Creo que ser amable no significa no decir las cosas de una manera clara y a veces fuerte. Yo no soy particularmente amable, amorosa. Yo soy más bien amable, sonriente, pero clara y firme en las ideas. Como decía, no sé de quién es la frase, fuerte con las ideas, blanda con las personas. Entonces, yo pienso que uno puede combinar convicción y humanidad al mismo tiempo. Y para mí eso es muy importante. Yo puedo estar muy convencida de las ideas. Mucha gente comparó, cada uno en su rol acá, y Care en ENADE es el que invita. Nosotros somos los dueños de casa. Y el presidente de la CPC viene a representar a los empresarios en su rol de gremio. Y cada uno tiene un rol distinto. Mucha gente comparó el discurso de Ricardo, a quien quiero muchísimo, con el mío, porque el mío, claro, fue más dialogante, más amable. Pero si tú lees los dos discursos, dicen lo mismo de manera prácticamente muy Lo parecido. que pasa es que quiero hacer el énfasis Es el tono. en el tono y en la amabilidad, y de verdad a mí me gusta meter a la cazuela al amor, porque son palabras, sobre todo a las mujeres nos cuesta mucho decirlas, porque se nos reposiciona en un lugar Como del que las amoroso. mujeres hemos tratado de salir muchas veces para ocupar roles de liderazgo y etcétera, para que no nos discriminen por ser así, ¿no? Sin embargo, esta es una sociedad que pide a gritos amor, amabilidad y una serie de actitudes generosas, compasión, generosidad, de hecho, para volver al punto. Y creo que, o da la impresión de que en parte lo que están diciendo los estudios, de que la gente está harta de la otra cosa y quiere ver esto en el mundo, como poder imaginarse cómo podría ser ese modelo, en parte porque parece que Chile está justito en este momento en un mundo un poco más en el centro. Pueden ser valores de los que hablamos poco, sabemos poco, los sabemos usar poco, y por eso quiero ponerle tanto esfuerzo a este otro atributo que tú sí has tenido y has representado desde un lugar de poder que es importante. Sí. Yo creo que tenemos que saber separar las ideas del tono amoroso. Porque a veces se confunde, o sea, uno por ser amoroso como que no estuviera defendiendo las convicciones, y yo creo que uno puede defender las convicciones con mucha claridad y con amor. Creo que se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Mira, yo me acuerdo, te escuchaba y recuerdo que el 18 de octubre del 2019 en CADEM hicimos Focus la semana subsiguiente, de estallido social. Y te voy a contar una experiencia personal. Yo ese mismo año tuve cáncer de mama. Y yo me diagnostiqué un día jueves y me operé un día martes. Y en los Focus, en ese minuto, hablamos con gente que marchaba, gente que no marchaba, gente que era más violenta, menos violenta. Por eso digo que hay perspectivas tan distintas. Y yo me acuerdo que se habló muy claramente de las demandas sociales, salud, educación, pensiones. Pero es distinto decir salud, educación, pensiones que cuando una persona te dice, mira, yo tengo un tumor en la mama. Ella no tenía un tumor porque si hubiera tenido un tumor todos esos años no habría podido estar viva. Pero ella pensaba que tenía un tumor, probablemente tenía un quiste que había que operar. Pero una señora me decía, yo tengo un tumor y llevo 6 años esperando, y fui al hospital no me acuerdo, había ido a un hospital para hacerse de manera privada, pero me cobran 8 millones de pesos y yo nunca voy a tener 8 millones de pesos para poder hacérmelo. Y al mismo tiempo, un diputado, un senador, un ministro, un empresario, un gerente, gana eso en un mes. Entonces, yo no podía no empatizar con eso. Y me acuerdo que yo hice un video después explicando este estudio, los resultados y que fue un video que se viralizó porque todavía no teníamos como mucha información de lo que estaba pasando. Y ahí fue mi primera como aparición más pública. Yo nunca había hablado en público y tuvo muchos views. Y me acuerdo que en el mundo empresarial una persona me dijo, ten cuidado porque suenas demasiado empática. Es como que estuvieras de acuerdo con la gente que marcha. Y a mí me hizo pensar mucho ese comentario. Porque lo que me estaba diciendo es que no es conveniente que yo suene tan de acuerdo con esta gente que marcha. Y claro, yo como que me lo cuestioné harto. Yo no puedo, soy lo que soy. Y nunca voy a perder la empatía, porque a mí me dio mucha pena que ella
¿No pudiera operarse? No pudiera operarse. Cuando yo me operé, yo me había operado ya, yo ya estaba bien en ese minuto. Y yo me operé a inicio del 2019, estaba con peluca en ese Focus. Y ella no podía operarse. Ahora, no es cierto todo lo que estoy diciendo porque hoy día el cáncer es Jessie, ella sí puede operarse si tuviera cáncer. Pero ella no tenía cáncer y ella sentía, está realmente angustiada. No, y las brechas de salud son están en igual. miles de... O sea, Claro, lo son que quiero muy decir es que el reales. cáncer, por suerte, no pasa esto. Pero bueno, yo nunca voy a perder la empatía, nunca, y con nadie. Yo, una cosa que me propuse, tonta, pero desde el día que me hice presidente Icare, obviamente que conozco a más gente y me escribe más gente. Yo nunca he dejado de contestar un mensaje, un WhatsApp, a nadie. Entonces voy a tratar al presidente con respeto siempre y voy a tratar a cada persona que me escribe con respeto siempre. Y me voy a juntar con cada persona que se quiera juntar conmigo siempre, porque somos humanos. Y yo creo que justamente como dices tú, necesitamos mucho de eso hoy día en esta sociedad desconfiada, individualista, donde la gente perdió la esperanza de un proyecto más colectivo. Y sin embargo, en este último año, yo creo que nunca, y desde el estallido social, yo creo que nunca habíamos visto tantas acciones, iniciativas proactivas por parte del mundo privado para tratar de participar de lo público y para tratar de modelar lo público. He escuchado harto, he aprendido mucho de tratar de mirar cuáles son esas iniciativas y cómo están avanzando. Este programa se dedica mucho a mirar todas las iniciativas de todos los lados de la sociedad que buscan construir mejores sociedades. Y algo que me llamó mucho la atención fue una declaración que usó uno de en nuestros encuentros de pares impares y decía: la sociedad también es la empresa. O sea, en la sociedad coexisten personas de distintas generaciones, con distintas preocupaciones y realidades, con enfermedades, sin enfermedades, etcétera, ¿no? Que viven en lugares muy distintos de la ciudad, a pesar de que uno a veces siente que se junta solo con un tipo de gente, igual en la empresa realmente se junta con mucha gente. Es uno de los pocos distinta. lugares donde ocurre eso. El Costanera Center es otro. Pero es raro. Es raro que en un lugar haya gente de distintos sectores sociales particularmente en que Chile, se juntan ¿no? todos los días. Que tenemos en Chile, que estamos segregados mucho talento para geográficamente. Entonces me encantaría saber un poco también cuáles han sido tus reflexiones y las reflexiones que has podido escuchar en el sector respecto del rol de la empresa en la construcción de la cohesión social. Sí. Mira, yo creo que hay una discusión que es profunda yo creo en el mundo empresarial respecto de hasta dónde tiene que llegar la empresa. Porque, no sé, pasamos de un Milton Friedman que desde que la empresa tiene que dedicarse a lo que hace, que es generar utilidades para sus accionistas, hacia una empresa que tiene que preocuparse de todos los stakeholders. Yo creo que esa discusión ya está un poco pasada porque al final una empresa que no se preocupa también de sus trabajadores, de sus clientes, de sus comunidades, del medio ambiente, es una empresa que se va a quedar sin trabajadores, sin clientes, sin planeta para poder operar. Entonces, me parece que cualquier empresa que quiera ser sustentable y sostenible en el largo plazo, necesariamente tiene que preocuparse de los otros actores, porque son sus clientes, porque son sus comunidades, porque son sus trabajadores. Entonces, la empresa tiene un rol en preocuparse por los otros stakeholders que no son sus accionistas, eso es obvio. La pregunta es ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde tiene que llegar la empresa? Y mi opinión es que la empresa tiene que ir incluso más allá, porque una cosa es que yo incorpore en cómo hago empresa el preocuparme por estos stakeholders. No es lo mismo generar utilidades de cualquier manera que generarla pensando en cómo hago para que mis trabajadores estén bien, cómo hago para que la comunidad en la que participo esté bien, cómo hago para que no destruya el planeta, cómo hago para que mis clientes no sientan que tengo abuso. Eso es una reflexión. Pero yo creo que el mundo empresarial tiene que ir más allá todavía y preocuparse de los temas sociales. Pero no desde la empresa, sino que como empresarios. Y, por ejemplo, hay iniciativas. Bueno, 3xI es eso. Este programa se hace con 3xI. 3xI es eso. Que ahí es el mundo empresarial haciendo cosas que no tienen que ver con lo que hace cada empresa, sino que está promoviendo encuentros a nivel más país. Hay otra iniciativa que es de la CPC, en la cual Icare también ha colaborado, que es Empresas por Chile. Que lo que está haciendo Empresas por Chile es decir, ok, tomemos algunas de las demandas sociales y abordémosla desde la colaboración público-privada. Y ahí la empresa se está metiendo en algo que alguien podría decir no le corresponde a la empresa, le corresponde al Estado, que es seguridad. salud,
seguridad Educación. y educación, exactamente. Entonces, por ejemplo, se está haciendo que vayan los centros de salud, que pueden ser públicos o privados, a las empresas a hacerse todos los exámenes de prevención, que a pesar de que son gratis y que toda la gente tiene derecho a hacérselo, solo se los hace un 10% de la gente y se pueden prevenir muchas enfermedades y muertes. Significa un enorme ahorro para el gasto de salud del Tremendo, Estado, además. tremendo, del Estado, pero Y de las además el personas. bienestar de las personas. O sea, tú puedes evitar que una persona le dé una enfermedad grave solamente porque ese día fue alguien a la empresa, le hicieron unos exámenes y le evitaste una enfermedad detectaste a grave a tiempo esa algo. persona, a esa familia. Entonces, la prevención, ¿es rol de la empresa o no es rol de la empresa? Yo pienso que sí. Yo creo que como empresarios tenemos que abordar estas problemáticas también. Educación, tenemos muchos jóvenes que están saliendo de la educación técnico-profesional y con cosas que no conectan con las necesidades de las empresas. Entonces esto es como una especie de Tinder, digo yo, donde está la empresa, ofrece una práctica, sale la persona y esa persona se inserta en el mundo laboral y va encontrando un camino Claro, pero se para supone poder... un diálogo que mucho tiempo estuvo tan anquilosado, ¿no? Tal cual. O si las empresas están en un barrio, bueno, ¿cómo mejoro la seguridad del barrio? Y todo esto se puede lograr solamente en colaboración público-privada. Por lo tanto, yo creo que la empresa es un actor importantísimo en la sociedad, que tenemos que desde la empresa colaborar con el mundo público, no solamente para hacer mejores productos, para resolver problemas de la gente, que es muy importante, sino que yo creo que también para impulsar iniciativas que mejoran la calidad de vida de todas las personas. Ahora, para cerrar, me encantaría recoger algo que hablábamos antes de empezar esta entrevista y te lo he escuchado en otras también en este cierre de ciclo, que es como, después de haber estado trabajando tanto para lo público, no me imagino a mí misma de una manera diferente. Y me encantaría que aprovecháramos esta reflexión de lo que te pasó en lo profundo para ver qué invitación se le podría hacer a mucha gente que de verdad nunca trabaja en lo público, Es que nunca verdad. se ha hecho la pregunta de qué manera podría participar en ello, sobre todo en una etapa en la que estamos asistiendo a tanta complejidad, a tantos desafíos de tal nivel de tamaño y variables, que la verdad es que sería bueno que más gente trabajara en lo público. Sí, es una súper buena invitación la que haces. Yo la verdad, como en mi experiencia personal, a mí nunca se me habría ocurrido que iba a terminar en un cargo como presidente ICARE, jamás. Se dio que en ese minuto veníamos después del estallido social, el directorio, somos 16, elige una persona y claro, yo por lo que hacía, por escuchar tanto, probablemente tenía algunos atributos buenos para ser presidente en ese momento, pero podría no haber sido y probablemente yo nunca habría ejercido un cargo como este. Y no se me había ocurrido siquiera. Pero bueno, lo hice, tomé el desafío y claro, yo después dije, bueno, voy 2 años a presidente ICARE y después vuelvo a los directorios, que es algo que efectivamente pretendo hacer. Pero también estuve 2 años levantándome en la mañana y sentir que hay una infinidad de cosas que uno puede hacer que le van a mejorar la vida, no a los que están cerca de una empresa, sino que al país. Y es muy difícil, claro, salir de ahí porque tú sientes que puedes hacer tanto. Y de todas maneras es algo que yo pretendo de alguna manera encontrar la forma de seguir haciendo. Pero también, claro, es bueno, no se me había ocurrido mirarlo desde el punto de vista que dices tú. Hay mucha gente que, como a mí, no se le ha ocurrido y que es bueno imaginar, chuta, ¿qué pasaría si yo también ¿Qué podría tuviera ser, no? un tiempo dedicado más a lo público? Hay tanta gente tan buena. Yo creo que el presidente Piñera tuvo una virtud ahí en que convocó a un montón de gente que nunca habría participado de lo público y que participó durante ese tiempo y después volvió a lo privado. Pero hay tanta gente que puede hacer tanto por este país y hay que pensar desde dónde hacerlo y es una buena invitación. Estoy de acuerdo contigo. Te quiero agradecer por esta conversación, que lo hayamos logrado. Siempre quisimos poder profundizar sobre este ser exótico que eres, digamos, y que sin duda le ha Faltó aportado... hablar de las mujeres, que es bien importante. Me faltó decir que aparte de ser psicóloga, de haber trabajado en CADEM, de haber estado en ICARE, soy mujer y soy mamá. Y yo creo que también es bien importante en esta Y le agrega conversación. una mirada, ¿no? Sí.